Hola a todos, sean bienvenidos a esta sesión del grupo de Ingeniería Lingüística. Y bueno, hoy tenemos el placer de contar con un invitado externo que nos hablará de su trabajo. Él es el doctor Manuel Sebral Loureda. Y bueno, él es doctor en filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela y posee una maestría en aprendizaje automático y minería de datos por la UNED, así como arte, filosofía y creatividad por la Universidad de Valencia. También es profesor, asistente, investigador en el Tecnológico de Monterrey, donde imparte materias como posthumanismo, ética, tecnología o tecnologías digitales para humanidades, así como coordinador del Seminario de Humanidades Digitales. Es investigador principal en el proyecto Neurohumanities Lab Engaging Experience for Human Flourishing y Cartografías Lingüísticas del Miedo, un acercamiento inmersivo desde las neurohumanidades. Por último, es miembro de la Red Internacional de Building Reliable Advance and Innovation in Neurotechnology, BRAIN, así como el Sistema Nacional de Investigadores de México. Y bueno, por último voy a leer el nombre de lo que nos hablará hoy y justo tiene que ver con el proyecto de cartografías lingüísticas del miedo, un acercamiento inmersivo desde las humanidades. Y bueno, sin más, le cedo la palabra, por favor, doctor, adelante. Pues muchas gracias, Sergio, por esta invitación. Buenas tardes a todos y todas. Quisiera un poco dar también un poquito de contexto a la invitación y a la sesión que vamos a tener hoy. Eh, pues diciendo que en primer lugar yo no soy lingüista, con lo cual me siento un poco en terreno ajeno. Pero bueno, pues la invitación ha sido porque, bueno, efectivamente sí estoy trabajando y coordinando un proyecto que tiene bastante que ver con lingüística, aunque no solamente. Eh, y por otro lado, que bueno, que realmente esta invitación llegó relativamente hace poco tiempo, con lo cual tampoco he podido preparar demasiado este trabajo que voy a mostrar ahora. Igualmente, pues sí es un trabajo en el que llevamos pues colaborando, investigando, explorando pues ya unos meses con los colegas del equipo que ahora les voy a mostrar. Con lo cual sí hay algunos avances pues, que les podemos compartir y también, digamos, tenemos la suerte de que justo la semana pasada estuvimos presentando un avance en el encuentro, en el sexto encuentro de humanistas digitales que se celebró en San Luis de Potosí de la Asociación de Humanidades Digitales y bueno, pues entonces tenemos fresco un poco el panorama, un panorama de aportaciones que estuvimos haciendo allí, ¿no? Entonces, bueno, si me permiten les voy a compartir la pantalla y les explico un poco más con detalle pues este tema, ¿no? Eh, bueno, pues el proyecto Cartografías Lingüísticas del Miedo, un acercamiento inmersivo desde las neurohumanidades, ha sido apoyado por CONACYT, Ciencia de Frontera, la convocatoria 2023, y en él colaboramos pues, tres instituciones, ¿no? El Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Autónoma de México. Entonces, bueno, desde ahí entendemos que es interesante la perspectiva colaborativa, ¿no? Tanto a nivel institucional, es decir, bueno, pues acercar un poco eh, la perspectiva, ¿no? que podemos tener desde diferentes instituciones y un poco la logística también, ¿no? que desde diferentes instituciones pues solemos plantearnos y pues de esta manera permear un poco esas barreras que a veces nos limitan un poquitín. Y, por supuesto, también desde un punto de vista disciplinar, ¿no? Es decir, el intercambio colaborativo de ofrecer diferentes miradas sobre un fenómeno común, en este caso el miedo, entendiendo pues, que es un fenómeno pues, actual, aunque no exclusivamente actual, ¿no? Pues siempre ha existido miedo, ¿no? Y el miedo pues, probablemente eh, eh, digamos que afecta a las sociedades, ¿no? Y las sociedades se construyen a través del miedo en gran medida, también a través de la esperanza, ¿no? Pero desde luego es un factor, un elemento, un ingrediente presente siempre probablemente y también pues ahora, ¿no?
Entonces, bueno, ¿cómo podemos explorar esto desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, las humanidades y las neurociencias, en este caso, es una propuesta de convergencia, aunque, por supuesto, en medio de ellas, todo el abordaje desde la ingeniería, ¿no? Desde las ciencias computacionales, desde herramientas de inteligencia artificial y machine learning, pues están presentes para este tipo de abordaje, ¿no? ¿Cómo podemos analizar el miedo en la sociedad? A través de cómo expresamos el miedo lingüísticamente, ¿no? O sea, partir de la expresión lingüística para no quedarnos en la expresión lingüística, sino tratar de pues, llegar a un punto un poco más, digamos, que trascienda el propio lenguaje. Y en concreto, pues vamos a ver medidas pues, de impacto biométrico, neurocognitivo, ¿no? Ante, digamos, la experiencia de miedo que se puede causar lingüísticamente, aunque realmente no solamente queremos plantear experiencias exclusivamente lingüísticas, ¿no? Sino partiendo de lo lingüístico, pues también, por ejemplo, o sea, entendiendo que lo lingüístico puede también alcanzar lo visual, ¿no? Y otro tipo de experiencias que aunque tengan digamos, una raíz lingüística, puedan ir un poquito más allá también, ¿no? Y por supuesto, pues el objetivo tiene que ver con pues, identificar y desentrañar esta emoción, ¿no? No se trata de causar miedo, ¿verdad? A la gente, lo cual, por otro lado, es bastante difícil y normalmente bastante frustrante, ¿no? Porque cuando uno intenta causar miedo, normalmente lo que causa es risa, o desde luego tiene existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, con eso en mente, ¿no? Pues ver de qué medida podemos hacer reflexionar sobre el miedo desde una posición un poco más meta, diríamos, ¿no? Más de observador, aunque, pues, hasta cierto punto se tratará también de involucrar, ¿no? O sea, de involucrar a los participantes, porque bueno, luego les comentaré, vamos a hacer una exposición y dentro del proyecto está pensada esta exposición y un workshop durante una semana, ocurrirá durante el 2024. De hecho, bueno, lo tengo aquí, pero déjame, les voy a poner un momento porque efectivamente sí debería haberlo pasado al principio probablemente. A ver, déjame un segundo. Eh, Ahí está, ¿no? O sea, ya hemos trabajado en este workshop, un workshop sobre herramientas de generación audiovisual. Hemos participado en el Encuentro de Humanidades Digitales y para 2024 estaremos trabajando en un workshop de experiencia inmersiva sobre el miedo con una reflexión, con un monitoreo biométrico y una exposición sobre el concepto de cartografías lingüísticas del miedo, ¿no? Entonces, bueno, estos son el equipo del proyecto en el que estamos trabajando, en esta idea de trabajar interdisciplinarmente. Pues, por ejemplo, bueno, el doctor Ignacio Rodríguez de la Universidad Autónoma de Querétaro, trabajando más la perspectiva lingüística de corpus y psicolingüística, el autor Noemí Lugo del TEC de Monterrey, trabajando en aspectos de transmedia, gamificación, inmersión, el doctor Antonio Reyes, Universidad Autónoma de Querétaro, trabajando en lingüística computacional y procesamiento del lenguaje natural, la doctora Esther Bautista, también de la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en lingüística mexicana y literatura contemporánea, el doctor Jorge Lázaro, especialista en lingüística computacional, lexicografía de la Universidad Autónoma Autónoma de México, el doctor Mauricio del TEC de Monterrey, especialista en neurociencia e ingeniería biomédica, y el doctor César Torres Huitzil, especialista en redes neuronales artificiales, visión por computador, también del TEC de Monterrey, ¿no? Entonces, bueno, mediante este conjunto de perspectivas, pues intentamos abordar los temas y un poco estos retos que tenemos para este año, para el próximo, ¿no? Que incluyen también, por supuesto, pues, publicaciones, ¿no? Aparte de esta pequeña agenda que les mostré, incluye también publicaciones y difusión de las bases de datos que obtengamos y algunos otros hitos, digamos, y entregas que tenemos por delante, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué neurohumanidades? Bueno, podemos decir que es un campo emergente, ¿no? Las neurohumanidades, tampoco es que sea tan nuevo, pero bueno, sí es relativamente reciente.
en el que pues, convergen las aproximaciones, digamos, más cuantitativas y cientifistas, ¿no? De las neurociencias, principalmente, junto con también las ciencias cognitivas, ¿no? Lo que podemos denominar ciencias cognitivas, junto con las aproximaciones más propiamente humanísticas, ¿no? De lengua, literatura, filosofía, arte. Entonces, bueno, uno de los grandes retos de esta aproximación es mantener el equilibrio, ¿no? Es decir, no hacer que las neurociencias acaparen, diríamos, el registro humanístico, es decir, no hacer que las neurociencias simplifiquen las artes y las humanidades y la literatura, ¿no? Es decir, hay muchos estudios de neurociencia que, por ejemplo, estudian cómo el arte sirve de terapia, ¿no? Para la salud mental, para recuperar pacientes de determinados casos, y eso está muy bien. Pero digamos que el arte hoy en día, desde hace tiempo ya, pero bueno, sobre todo el arte más reciente, pero bueno, probablemente siempre el arte no ha tenido una labor que se reduzca a esta característica, ¿no? De la terapia, sino que el arte mira más allá realmente, o sea, pues tiene una misión mucho más transgresora, es mucho más, digamos, ambicioso, ¿no? En términos y problemático el concepto, ¿no? De arte, de lo que puede ser, pues bueno, digamos, pues entretenerse, pasar el tiempo o pues tener una actividad cotidiana de apoyo, ¿no? Que nos pueda servir para relajarnos o algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los puntos, ¿no? Es decir, el no subsumir, el no reducir desde, por ejemplo, las neurociencias, las ciencias duras, la perspectiva artística, y del otro lado, pues es algo parecido, ¿no? Pues es aceptar, desde, ¿verdad? Desde las artes y las humanidades, aceptar que puede haber una mirada externa que pueda ser útil para nuestros procesos artísticos, ¿no? Es decir, por lo general, pues los artistas, los literatos, desde la perspectiva más humanista, tendemos a eh, pensar que nuestro punto de vista es pues, muy, muy exquisito, ¿no? Y que no nos gusta que se metan en nuestros asuntos y nuestras ideas y nuestra forma de concebir el mundo, porque leemos mucho y tenemos unas ideas muy, muy cultivadas, ¿no? Entonces, bueno, existen, digamos, reticencias por ambas partes, ¿no? Entonces, se trata de, como les digo, intentar buscar un balance entre ambas posiciones, ¿no? En general, las neurohumanidades se han entendido, por ejemplo, como monitorización, ¿no? Como un punto de vista más de tercera persona de lo que hacen las artes y las humanidades, como viendo pues, un poco lo que les decía al principio, es decir, cómo hay procesos terapéuticos o puede haber una ayuda a la creación artística sin necesidad de ser exactamente terapéutico, sino también incluso a un nivel más profesional o más, digamos, un poco más sofisticado del concepto de arte, es decir, cómo pueden apoyar, ¿no? Procesos de creación, de escritura, de expresión artística. O puede ser también ver cómo las neurociencias se pueden ayudar, ¿no? De la expresión artística para llegar a nuevos sitios que de otras maneras no llegaban, ¿no? Un ejemplo de los que ponen estos artículos, por ejemplo, es cómo las pinturas de Ramón y Cajal sirvieron para hacerse una idea de cómo eran las neuronas, ¿no? Es decir, algo que no existía en el momento, como era pues un escáner, una fotografía, digamos, un acceso, ¿no? De una imagen del cerebro y las neuronas, que no había formas de resonancia como existen ahora, pero pues a través del dibujo, ¿no? y de la creación artística, es decir, pues uno inventando un poco, ficcionando, pero con base científica, pues podía, se pudo, ¿no? Pues tener una mejor comprensión de cómo funcionaban las neuronas, ¿no? En general, desde las humanidades, como les decía, existe esta reticencia, ¿no? Que ya, por ejemplo, en la filosofía, que es más mi campo, se ha visto expresada en diferentes momentos, ¿no? Pues, por ejemplo, en el pensamiento clásico, Platón, ¿no? Nos habla de la inmediatez de la conciencia frente a los discursos que tratan de, por ejemplo, los sofistas, ¿no? Que tratan de utilizar el lenguaje para, digamos, disfrazar la verdad, ¿no? Y convencer al auditorio, ¿no? Cuando Platón realmente, si se examina con más detalle, pues es uno de los filósofos que más utiliza el artificio, ¿no? y la técnica, ¿no? Porque, bueno, porque habla de geometría, habla de matemáticas, porque sus diálogos están construidos
de una manera muy artificiosa, ¿no? Como realmente son una ficción que aparenta ser una pseudo realidad, ¿no? Pues nadie tampoco se llega a creer que existieran esos diálogos tan estructurados, ¿no? Como nos plantea con un personaje que además es pseudo histórico, ¿no? Porque todos sabemos que el Sócrates de Platón no es el Sócrates que a Platón le interesa, ¿verdad? O el pensamiento moderno, pues en Descartes, ¿no? Cuando nos habla del cogito ergo sum, también como una inmediatez de la conciencia, o sea, no hay duda de que si dudo es porque, o pienso, es porque entonces existo, ¿no? Eh, bueno, pues hay ahí un acercamiento también inmediato, ¿no? Una verdad inmediata de la filosofía donde no se pueden meter otro tipo de ciencias. Si bien Descartes también, igual que Platón, vuelve a introducir la geometría, ¿no? Y vuelve a introducir la matemática y el método deductivo y inductivo, ¿no? En su razonamiento. Más tarde, la fenomenología de Husserl pues también reivindica ese papel, ¿no? Si conoce un poco de la fenomenología de Husserl, siglo XX, conocerán cómo hace esa apelación también a la inmediatez de la conciencia, ¿no? Del, eh, sí, de la conciencia fenomenológica. O bien el relativismo posmoderno, ¿no? Empezando por Wittgenstein, que también relativiza todos los, todas las epistemes, digamos, toda la episteme científica incluida, como un juego de lenguaje que no tiene detrás, digamos, una verdad última, ¿no? Entonces, bueno, estos son discursos que creo que todos ellos han aportado mucho, pero que nos hacen dudar y que nos llevan a veces a los humanistas a, digamos, encerrarnos un poco en nuestro nicho, ¿verdad? Y decir, bueno, a mí no me importa lo que digan los demás, menos lo que digan las ciencias, que son constructos históricos, ¿no? También el estudio de Foucault, ¿no? De las epistemes, con todo lo útil y válido que es, y que a mí me parece, por supuesto, muy interesante, pero hay ese riesgo, ¿verdad? Digamos, encerrarnos un poco en ese saber, ¿no? Esto lo denuncia, por ejemplo, más o menos Sellars ya en la época de los años 60, es un filósofo americano que respalda, por ejemplo, Brasier, es decir, que ha estado siendo retomado en los últimos años por varios filósofos del realismo especulativo, por ejemplo, y del nuevo realismo, para contraponer este concepto de imagen manifiesta e imagen científica, ¿no? Esto es, digamos, lo que nos plantea Sellars, ¿no? Es decir, cómo ha habido un predominio, ¿no? De la imagen manifiesta en saberes humanísticos frente a una imagen científica desprestigiada, ¿no? Es decir, una imagen científica que da en segundo lugar porque no alcanza la inmediatez, ¿no? que tiene la imagen manifiesta, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso, sobre todo con los nuevos descubrimientos que se van produciendo a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, pues por ejemplo ahí tenemos algunas referencias como, por ejemplo, Diana Raffman nos habla de estos microfenómenos, ¿no? De la experiencia que podríamos denominar fenómenos moleculares, ¿no? Como por ejemplo diferencias en los cambios de tono de un color o los tonos de un sonido. Es decir, nosotros percibimos muchos más tonos de color de los que somos capaces de verbalizar lingüísticamente, ¿no? Y lo mismo con el sonido. Incluso pues un músico tiene limitaciones, ¿no? Y un pintor, pues a pesar de la sofisticación lingüística que pueda tener o del aparato, ¿no? Conceptual que pueda tener para describir esa realidad, pues los tonos posibles sabemos que son mucho más, ¿no? Y de hecho, pues así lo percibimos, ¿no? Es decir, percibimos mucha más variedad, ¿no? De la que somos capaces de distinguir, ¿no? Y después, pues esto se comprueba fácticamente, o sea, pues comprobamos que dos colores, a pesar de que les llamemos verde, amarillo o azul, pues que no empatan, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Y cuando tienen que imprimir un póster con los valores de RGB, ¿no? Que les da, por ejemplo, hoy en día la computadora, pues saben que si cambian un número de los que aparece ahí, ¿no? De los hexadecimales, pues ya cambia, les va a salir mal, ¿verdad? La impresión. Es decir, ahí ya empezamos a ver el grano, ¿no? La capacidad de resolución que tenemos para percibir, ¿no? No necesariamente para conceptualizar. Algo semejante sucede con el concepto del yo, ¿no? El yo, Metzinger, por ejemplo, hace esta reflexión acerca del yo consciente, basado mucho en este tipo de reflexiones como la de Raffman, ¿no? Y nos dice que, bueno, pues que la idea de yo es una construcción para
que permite dar estabilidad, ¿no?, a la percepción y a la experiencia. Es decir, pues si no, estaríamos percibiendo cosas mucho más abruptas y dispares de las que nos parecen, ¿no? Y no digamos, sería muy difícil adjudicarle una unidad de percepción y por lo tanto una subjetividad a todo ese fenómeno, ¿no?, que experienciamos, ¿no? Entonces, bueno, la idea de yo estaría relacionada con esta necesidad, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, por ejemplo, Churchland es bastante polémico porque llega a plantear, leyendo a Sellars, llega a plantear la sustitución, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué no? Porque Sellars se queda en una posición un poco más equidistante, ¿no? Bueno, las dos imágenes pueden convivir, pero Churchland llega un poco más lejos y dice, no, 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 ¿por qué no sustituimos la imagen manifiesta por la imagen, en este caso, neurocomputacional, ¿no? Y ofrecemos una... Se están escuchando unos micrófonos por ahí, no sé, Sergio, si puedes silenciarlo. Sí, es lo que estoy viendo y hace rato no vi ninguno abierto, pero ahorita ya lo vi y Gracias, ya lo quito, sí, pero justo no sé de dónde venía. Pero sí, gracias. gracias, gracias. Entonces, bueno, esto sería esta sustitución, ¿no?, que plantea Chuslam. Nos da lugar, por ejemplo, a enfoques como los de la neurofenomenología, que a mí me parece lo más, digamos, interesante y lo más salvable de esta discusión, ¿no? Es decir, podemos complementar, esta es un poco la idea de la neurofenomenología, es decir, no existe una fenomenología a secas porque sabemos que los datos inmediatos de la conciencia, nuestra experiencia, el testimonio, digamos, subjetivo de la experiencia, pues no es suficiente porque hay cosas que se nos escapan, pero tampoco podemos quedarnos solamente con la imagen, digamos, en tercera persona del neuroanálisis, digamos, ¿no? Entonces, la neurofenomenología trata de completar, ¿no?, estos dos puntos de vista eh, en una imagen combinada, diríamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto está muy relacionado también con lo que ya las humanidades digitales nos llevan diciendo desde hace un tiempo, ¿no? Al fin y al cabo, las humanidades digitales, que bueno, que empiezan un poco en esta época, ¿no? 2011, 2012, el texto también, que no lo puse aquí, pero bueno, de Franco Moretti, ¿no?, sobre la lectura distante. En realidad lo que nos dicen es un poco qué nos pueden aportar métodos objetivos, materiales, digamos, materialistas, ¿no?, miradas basadas en datos sobre aspectos humanísticos, ¿no?, lingüísticos, literarios, artísticos, históricos, etcétera, ¿no? Es decir, cómo podemos ejercer una mirada en tercera persona, en este caso no basado en las neurociencias, sino basado en las ciencias de datos y en representaciones de grandes cantidades de datos, nos pueden ayudar a, pues eso, complementar una mirada especialista, una mirada más cercana que tenemos sobre un tema. Hay una controversia, por supuesto, bueno, hay controversias acerca de este punto, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, que las humanidades digitales no hacen más que mostrar lo evidente, ¿no? Pues al fin y al cabo, pues tratar con, digamos, con herramientas de grandes datos, pues fenómenos tan específicos y tan, digamos, sutiles, podríamos decir, o no, tan minuciosos como pueden ser los de las humanidades en general, ¿no? Pues lo que hace es perder criterio, ¿no? Entonces al final muestra generalidades. Entonces, bueno, yo creo que eso es cierto en parte, porque a veces sucede, pero no del todo. Cuando hablamos de lectura distante, a mí también me gusta pensar que no significa, digamos, mantenerse distante a las obras que estemos analizando, sino que significa también separarse de ellas, ¿no? Es decir, entender el movimiento de la distancia como una separación. Es decir, la separación que nos permite, pues, por un momento, dejar de ver las cosas como siempre las hemos visto, ¿no? Es decir, el especialista tiene mucho conocimiento de una obra, pero también tiene muchas veces prejuicios, ¿no? Precisamente por la lectura tan atenta que ha hecho de ese campo en particular, ¿no? Entonces, mediante la lectura distante nos permite observar, ¿no?, ciertas generalidades de una manera más rotunda, más objetiva, nos permite validar ciertas evidencias y pues darle, en definitiva, un punto de vista muy diferente, ¿no? Y bueno, las neurohumanidades irían en esta línea, ¿no?, en esta línea de ofrecer un punto de vista en tercera persona. Entonces, bueno, ya más enfocados en el proyecto de cartografías del miedo,
Lo que estamos trabajando son tres corpus. El proyecto se divide en esta tríada, ¿no? Se desglosa de esta manera en tres áreas, ¿no? Que sería la prensa, la literatura y las redes sociales, ¿no? Es decir, cómo el miedo se ha expresado en estos tres diferentes campos, ¿no? Y si encontramos similitudes, diferencias, que por supuesto vamos a encontrar similitudes, ¿no? Y por supuesto, pues también esperamos encontrar diferencias, ¿no? En la prensa estamos trabajando con estos periódicos, ¿no? Universal, Jornada, Excelsior, Heraldo. En la literatura hay 14 textos de literatura contemporánea nacional e internacional, y redes sociales estamos trabajando principalmente con Twitter, pero no solo, ¿no? También tenemos imágenes de Instagram y bueno, por ahora tenemos esta base, ¿no? Bueno, hay unos 200.000 tweets del COVID, que es una base que ya teníamos de 2019, pero hemos ampliado una de 70.000 tweets con el hashtag miedo o con la palabra miedo en los tweets, y otras imágenes de Instagram que también responden a esa imagen, ¿no? Entonces, bueno, esperamos ampliar esta base de datos de redes sociales y con algunas otras, pero bueno, en principio este es un corpus inicial con el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, algunos datos así preliminares de lo que hemos estado trabajando yo y los compañeros, ¿no? De hecho, estas son cosas que también han ido aportando los compañeros, pues por ejemplo, el miedo en prensa, nos aparece en esta clasificación, ¿no? En diferentes tópicos, mediante este esquema de clasificación jerarquizada, ¿no? Pues vemos que aparecen ahí unos tópicos caracterizados por la historia y el arte, COVID y la persona, la salud, ¿no? Otro más económico, ¿no? Que tiene que ver pues, con el dinero y el mercado, la inflación, y otro más político, ¿no? Entonces, bueno, ya nos da una idea, pues efectivamente, de cómo, de qué grandes campos, ¿no? Se pueden relacionar, ¿no? Además aparecen, como se fija en este árbol de clasificación, ¿no? Donde la política tiene un punto muy importante, ¿no? Muy diferenciado, digamos, del resto o muy específico, podríamos decir, ¿no? Con respecto al resto de los clústeres, ¿no? En este otro análisis, mediante un análisis de similitud, bueno, se han escogido palabras sinónimos de miedo, basándose en la definición del diccionario de sinónimos, ¿no? de miedo, y se han recogido textos, ¿no? Donde aparecen estos sinónimos en estas proporciones, y se ha hecho el siguiente análisis, ¿no? Viendo que, por ejemplo, el miedo, que parece que estar en principio, pues digamos, intuitivamente y de una manera más literaria, a lo mejor podemos pensar que el miedo y el terror son dos elementos cercanos, pero sin embargo lo que nos dicen los datos de prensa al menos es que en realidad está más relacionado con términos como temor, desconfianza, recelo, fobia, pavor, ¿no? Ansiedad, que con directamente horror o espanto, por ejemplo, ¿no? Es decir, que el miedo es un poco más cotidiano, ¿no? Es un fenómeno no tan estereotipado, podríamos decir, ¿no? Como, como a veces podemos pensar, ¿no? Algo semejante con respecto a esta otra visualización, ¿no? De la similitud y de las correlaciones entre las 15 palabras que más se asemejan con miedo, ¿no? El orden de la semejanza. Vemos también muchas palabras que tienen que ver pues, con fenómenos muy sociales, ¿no? Como el bullying, por ejemplo, la frustración, la impotencia, ¿no? El sufrimiento. Bueno, pues son también palabras que nos denotan también una lectura bastante social, ¿no? En el corpus de literatura eh, tenemos, tenemos este corpus, ¿no? Compuesto de diferentes obras. Como pueden ver, pues hay tanto trabajos más vinculados con la literatura mexicana, ¿no? Como otros que pues, hablan del miedo más en general en la sociedad global, o incluso desde una perspectiva más filosófica, como Marta Nussbaum, Zygmunt Bauman, José Antonio Marina o Judith Butler, ¿no? Eh, y bueno, pues desde una perspectiva también social, sociológica, pero también literaria, ¿no? Antropologías del miedo en este caso, y algunas otras. Entonces, bueno, esto es un mapa, una nube
de palabras de este corpus en contraposición con el corpus crea, ¿no? Donde vemos pues, que aquí hay un poco más de, ¿no?, de literatura, como era de esperar, pero bueno, como comprobamos también, ¿no?, que hay un poco más de, digamos, de entidades más simbólicas, podríamos decir, ¿no?, de referentes más, eh, más, más estereotipados, ¿no?, más típicos y más, más genéricos, ¿no?, también, como bueno, pues pueden ser la muerte, Satán, los judíos, eh, las brujas, ¿no? Eh, la peste. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí destacan esos términos, siempre en comparación con el corpus crea, que es un corpus, como saben, genérico, donde digamos, se nos dan unas proporciones basadas en muchos textos, webs y otros documentos, digamos que se hace una proporción de cómo generalmente aparecen estas palabras en un texto, ¿no? Qué relevancia, qué frecuencia tienen en un texto, ¿no? Entonces, bueno, esto sería cómo destacan frente a este corpus crea, ¿no? Entonces, bueno, algunos otros hallazgos de este enfoque serían, por ejemplo, pues algunos sinónimos que suelen aparecer más en vinculación con el miedo, como amenaza, angustia, ansiedad, espanto, estrés, ¿no?, fobia, horror, intimidación, etcétera. Y algunos sentimientos asociados tienen que ver con, pues eso, aprensión, inseguridad, asco, odio, aversión, etcétera, ¿no? Si comparamos esto un poco con lo que teníamos en la parte de prensa, ¿no?, sí vemos pues, que aquí sí, hay un poco más de literatura, ¿no? Es un vocabulario más pulido, ¿verdad? No tan, digamos, no tan social, ¿no?, como aparece en el de prensa. O, por ejemplo, pues miedo a brujería, judíos, anticristo, ¿no?, un carácter mucho más histórico, ¿verdad?, cultural, ¿verdad?, con mucho más amplio, ¿no?, en el concepto, ¿verdad? Autoridad, fracaso, castigo, muerte, etcétera, ¿no? O miedo a perder la familia, la vida, la familia, el bienestar físico, la cordura o el dinero, o miedo a morir solo, enfermo, con dolor, loco o pobre, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas estructuras lingüísticas que nosotros podemos también ir planteando para las diferentes experiencias, ¿no?, que podamos ir proponiendo, ¿no? Entonces, bueno, luego en redes sociales el trabajo ha sido más visual por lo de ahora. Tenemos también esos tweets para trabajar de manera más lingüística. Bueno, nosotros junto con una compañera, eh, Gabriela Sued Palmeiro, tenemos un par de artículos, no los he puesto aquí, pero si los pueden buscar por ahí, que hicimos justamente esa primera base de datos a la que me refería, sobre el miedo en Twitter, donde sobre el miedo, bueno, perdón, no sobre el miedo en Twitter, sino sobre la COVID-19 en Twitter, pero donde destaca precisamente uno de los hallazgos, quizá el más relevante que encontramos en su momento, fue que en un análisis de sentimientos, la emoción más, en un análisis de emociones, la emoción más relevante de ese corpus era el miedo, ¿no? Es decir, de cómo la forma de reaccionar, tanto de reaccionar como de comunicarse, ¿no?, porque digamos, en los diálogos en Twitter no solamente los usuarios, digamos, convencionales participaban, ¿no?, sino también muchas instituciones, digamos, partidos políticos, ¿no?, instituciones públicas, pues dando avisos, ¿verdad?, y dando diferentes tipos de informaciones. Pues a pesar de eso, ¿no?, a pesar de eso, la emoción reconocida predominante es el miedo, ¿no?, lo cual, pues bueno, nos da que pensar mucho también de cómo, bueno, pues este tipo de fenómenos se divulgan y cómo acontecen, ¿no?, en la sociedad. En este caso, lo que nos encontramos también, así en general, bueno, aquí hay una recolección, ¿verdad?, de imágenes sobre estas imágenes descargadas de Instagram con el hashtag miedo. Lo que nos encontramos en general es que, pues, que sí, hay diferentes formas de entender el miedo. De hecho, encontramos diferentes hashtags, ¿no?, que expresan
miedo, ¿no? No solo un hashtag miedo, sino muchos otros, y que en principio, pues, podemos entender que en las redes sociales la expresión de estos fenómenos es como mucho más personal, ¿no? Mucho más, digamos, podríamos decir, pues, como egoísta, ¿no? O hedonista, ¿no? Pues siempre pensamos esto, que en las redes sociales todos tendemos a un poco a, eh, pues, autopublicitarnos, ¿no? Y un poco este carácter, pues, hedonista, ¿no? Podríamos decir, de las redes sociales, especialmente o particularmente Instagram, ¿no? Pero bueno, con esa premisa, lo que se encuentra después no es exactamente solo eso, ¿no? Sino que también se encuentran otras cosas, aunque sí que nos es difícil encontrar un uso, diríamos, como más social o activista, ¿no? Más comprometido, más responsable, podemos decir, o más consciente del concepto de miedo, ¿no? Y de las repercusiones que puede llegar a tener, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, algunas cosas que se han encontrado así a un nivel, por lo dar un poco más visual, con un acercamiento, digamos, intermedio, ¿no? Entre lo que puede ser la lectura distante y una lectura más cercana, a partir de clusterización así de imágenes un poco más genérica, pues es que sí, que aparece en el contexto de la salud mental, como por ejemplo oferta de servicios terapéuticos o autoayuda, ¿no? Entonces, bueno, eh, aparece, por ejemplo, vinculada con fenómenos de inseguridad, ¿no? Pues cuando uno se siente inseguro y trata de buscar, pues, eso, confianza, crecimiento personal, este tipo de palabras, ¿no? Que, por ejemplo, aparecen aquí, ¿no? Vinculada con las emociones, el autoconocimiento, la ansiedad, ¿no? El bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, pues, vemos que es un registro un poco diferente, ¿verdad? Al de la literatura, bueno, bastante diferente al de la literatura, un poco semejante a lo que encontramos en prensa, pero que no encaja realmente en ninguno de los dos, ¿no? Sino que tiene un registro, pues, eso, vinculado con estos términos, un registro un tanto diferente, podríamos decir, ¿no? Pues, por ejemplo, sin miedos, es otro de los hashtags que se comparte. Y bueno, aquí algunas diapositivas. Por ejemplo, también aquí con un aspecto que se logra encontrar un poco más comprometido, ¿no? En algunos eventos, por ejemplo, con fenómenos conmemorativos en torno, por ejemplo, a reivindicaciones feministas, ¿no? Eh, pues también aparece ese concepto, ¿no? O, por ejemplo, en este caso también con una clara, también sí, connotación social. Ya les digo, esto sí que es buscando un poco más nosotros, ¿no? Tratando de buscar lo que aparece de manera más general, que son las primeras que les he mostrado, ¿no? Pero también se encuentran estas otras, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los desaparecidos, ¿no? Em, bueno, el tema de feminicidio y Y bueno, y esto es un poco lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ya para resumirles un poco lo que les decía al principio, el proyecto, pues estamos ahora mismo desarrollando estos análisis más técnicos, ¿no? Más analíticos sobre los corpus. Eh, Seguiremos indagando en esta perspectiva y para el 2024 tendremos experiencia de workshop donde abriremos una convocatoria de inscripción, ¿no? Para un workshop de varios días donde estaremos trabajando con monitorización biométrica. Se necesitará un consentimiento informado para que los voluntarios que allí participen, pues, digamos, podamos usar sus datos anonimizados, por supuesto, para después poder obtener algunos resultados, ¿no? Entonces, bueno, la idea, como ya pueden imaginar y como ya les hemos explicado, es ver también cómo estas estructuras lingüísticas, a través de experiencias que podemos plantear, ¿no? En torno a ellas, tienen repercusiones biométricas que también retroalimentan el ambiente, ¿no? En ese sentido, la idea es que este concepto de neurogeomanitis no se quede, digamos, en uno de los dos partes que les ponía, ¿no? Como, bueno, o una monitorización o una forma de integrar, digamos, la expresión artística dentro de la neurociencia, ¿no? Sino que haya una retroalimentación entre ambas perspectivas, ¿no? Y que podamos decir, bueno, esta experiencia lingüística genera una reacción en el participante,
pero la reacción del participante también retroalimenta la experiencia que está viviendo, ¿no? Entonces, de esa manera, que la experiencia es inmersiva, ¿no? Es decir, no hablamos de inmersiva necesariamente en un sentido de realidad virtual, sino más un concepto de inmersividad que tiene que ver, pues, con la involucración, ¿no?, de los procesos, en este caso, biométricos y cognitivos, en la propia experiencia que se le está planteando a los usuarios, ¿no? Y bueno, habrá también una exposición, ambas en Querétaro, durante 2024. Habrá una exposición sobre los hallazgos en general de los análisis de los corpus, con alguna referencia también a las experiencias del workshop durante esa exposición, ¿no? Entonces, bueno, esas son las referencias del día de hoy, y ese es el correo y una web que estamos armando, donde hay un poquito de información de lo que estamos haciendo, por si quieren consultar. Entonces, pues bueno, hasta ahí lo que tenía. Gracias. No, muchas gracias, doctor. Bueno, para quienes nos ven en Facebook y para quienes están aquí presentes en el Zoom, abrimos la sesión para preguntas. Los de Zoom pueden levantar la mano y les cedo la palabra y pueden hablar. Los de Facebook en la sección de comentarios del video, quienes aún todavía nos están viendo. Entonces, pues bueno, adelante. Ok. Si de momento nadie tiene preguntas, yo me voy a animar. Eh, en algún momento entendí de la presentación que hablabas como de estas cosas que después no se pueden percibir, o al menos no se pueden percibir de tan forma sencilla por lo que nosotros entendemos por nuestro cuerpo, que es un objeto que tiene limitado, pues a fin de cuentas un limitado índice de percepción del mundo, ¿no? Estoy entendiendo bien. Entonces, es que creo que o sea, al trabajar lengua escrita, se están enfrentando exactamente con ese problema en cuestiones pragmáticas, porque no sé si el miedo va a estar incluso en el léxico, porque cuando decimos que algo nos da miedo, como que ya es un ámbito muy aterrizado, donde ya no estamos sintiendo el miedo o vemos el miedo un poco de lejos. Pero cuando realmente estamos sintiendo el miedo es cuando está viviendo en ese momento y tal vez no se puede ver eso en el léxico o en el vocabulario, creo que inclusive en estructuras sintácticas, sino más bien en entonación y cuestiones ya de fonética y fonología. Entonces mi pregunta es, ¿piensan extender estas cuestiones de estudio, de hacer una cartografía del miedo, pero ya a partir de un estudio que vaya más hacia lo pragmático o hacia cuestiones entonativas, o sea, hacia lo fonético, para ser más Sí, preciso? sí, está interesante. De hecho, es una de las partes que todavía no hemos incorporado, porque sí que ya hemos avanzado en pruebas, digamos, de análisis, de reconocimiento de emociones, por ejemplo, a través de equipamiento de neuroingeniería, en este caso. Y sí, bueno, es relativamente fácil poder reconocer emociones. Hay bases de datos que te dicen, ¿no?, de cómo los diferentes electrodos, qué combinaciones de electrodos, pues, te generan algún Claro, tipo de emoción u otra, que tampoco es que sea una ciencia tan exacta, ¿no?, en el sentido de que hay diferentes interpretaciones de esto, pero bueno, sí hemos avanzado en eso, pero también existe la posibilidad de hacerlo a través de sonido, ¿no? Es decir, de la entonación. Pues sí, hay modelos de inteligencia artificial que pueden hacer ese trabajo, diríamos, ¿no? La verdad que los tenemos en el radar, pero no hemos utilizado todavía ninguno de ellos, pero sí existen. No son muy precisos, de todos modos. O sea, tampoco hay mucho. O sea, hemos visto que no hay mucho sobre eso. Eso sí que hemos visto. Hemos visto que hay un poco, pero no demasiado. Y bueno, o sea, se necesitaría también una base de datos que lo hiciera, ¿no? Por ejemplo, para entrenar los algoritmos de rostro, pues hay bases de datos famosas, ¿no?, de actores que se les han puesto imágenes, ¿no?, catalogadas de determinada manera, y entonces pues se entrenan después con las fotos de los videos, ¿no?, de los actores. Se les han puesto bueno, se han entrenado los algoritmos, ¿no? En este caso, pues se necesitaría gente que leyera o que actuara o que expresara diferentes emociones y después entrenar sobre eso. Eh,
pues, por supuesto, es algo que se puede hacer. Nunca va a ser exacto tampoco, ¿no? Por ejemplo, una de las críticas que se hace a la, digamos, al análisis de emociones basado en la expresión facial es que pues uno puede, por ejemplo, si está viendo una película, pues a lo mejor puede sentir miedo y echarse hacia atrás y abrir la boca y abrir los ojos, ¿no? Pero a lo mejor si siente miedo mientras, no sé, tiene un accidente de carro, por ejemplo, que nadie lo desea, ¿no? Pero pues a lo mejor tiene que echarse las manos a la cara y la expresión es distinta, no quiere decir que no tenga miedo, ¿no? Es decir, entonces no siempre las expresiones faciales son tan, nunca se dan en esos ambientes tan ideales y no necesariamente expresan de la forma que paradigmáticamente se manifiestan, ¿no? Y bueno, también hay estudios en otras culturas que dicen que hay diferentes catalogaciones y cosas así, ¿no? Ahora bien, lo que también existe y es interesante es que hay experimentos que han reflejado cómo actores, por ejemplo, poniendo caras de miedo o de alegría o de tristeza, generan en su biometría, en su pulso y en sus constantes vitales, generan una biometría muy parecida a la que está registrada en esas emociones. Es decir, que sí que podemos hacer, digamos, la ingeniería inversa, ¿no? Si bien no existen unas formas únicas de expresar estas emociones, sí es cierto que esas expresiones más paradigmáticas tienen algo que ver en realidad con un estado, digamos, fisiológico más completo que refleje esa emoción, ¿no? Entonces, bueno, yo Claro, entiendo que algo parecido sucede con la voz, ¿no? Pues yo puedo imitar la voz de que tengo miedo, de que estoy triste, ¿no? Puedo imitar que lloro, más o menos bien según mis habilidades, ¿no? Interpretativas. Eh, También si lo hago muy a menudo probablemente acabe induciendo ese estado en mí mismo, ¿no? Pero no quiere decir, por otro lado, que esas sean las únicas formas de expresar miedo, alegría, tristeza, etcétera, ¿no? Incluso en el tono de voz. claro, y es un poco un dilema moral porque no te la puedes empezar asustando, no la puedes empezar espantando a tu objeto de estudio. Ajá, ¿Sabes? O sea, sí, ¿cómo obtienes ese dato de forma auténtica? Porque tú me estás hablando de actuación, de ficción, de un artificio, como mencionabas hace rato, sí, pero no son datos directos en realidad, son datos fingidos. exacto. Entonces eso es interesante. No se me ocurre a mí alguna forma, desde el lado lingüístico, claro, de hacer un corpus de cómo la gente expresa el miedo, como ya no preguntarle, sino vivirlo. O sea, se me ocurren cosas, pero no son éticas. Entonces, Sí. pero bueno, vamos a No, darle espacio a otra pregunta. está bien, sí, sí, sí. Adelante. El doctor Jorge Lazarotti alzada la mano. Adelante. Sí, hola Manuel, ¿qué tal? Hola, Jorge. Aquí algunas unas cuestiones técnicas, llegué un poquito tarde, pero bueno, le agarré creo que bien a la plática. Justo una de las cosas que iba a comentar era sobre esta manera de obtener datos, ¿no? Que es lo que se nos ha complicado un poco. Yo les comentaba en algún momento ahí al equipo, ¿no? Que quizá pues casi de imprevisto, ¿no? O sea, crear un discurso o una imagen, un corto, algo, y ponerlo así sin decir nada, ¿no? Y de principio, pues saber qué, ¿no? El problema ahora justo de la obtención de datos para ciertas investigaciones es que se choca con las metodologías de investigación actuales, ¿no? Yo no creo que no se puedan obtener, pero sí que, por ejemplo, que con lo que tiene que ver con el miedo, sí que presenta, ¿no? Un conjunto de dificultades que son, que van más allá, por ejemplo, de lo lingüístico o de lo neurológico, de lo meramente humanista o dentro de las neurohumanidades, ¿no? Poner una cámara en un cine, ¿no? Para ver cómo son las expresiones en una película de miedo o fingir un discurso, ¿no? Llegar con alguien, podríamos bien decir, nosotros vamos a ser los que generemos el miedo y llegamos con personas que tengamos mucha confianza y les damos un discurso sobre, oye, ¿qué crees? Que maté un perrito, tal, 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 ¿no? A ver, esto nos mete en un problema, ¿no? Pero creo que vamos a ir buscando algunas soluciones y yo, ¿sabes lo que he estado pensando y que quiero aquí compartir? A ver si tú nos Sí, podrías
orientar sobre de dónde surge esta idea del miedo. O sea, cómo conceptualizarías o cómo verbalizarías tú el miedo de la forma en la que se ha estudiado hasta ahora y hacia dónde crees que va? ¿No? Porque ahora pues tenemos esto, tenemos los hashtags, las imágenes y todo de redes sociales, ¿no? Donde, por ejemplo, pasa algo raro y ya le ponen hashtag miedo, ¿no? Sí. O grima se confunde con miedo, o confusión se confunde con... O sea, entonces ya en ciertas cosas que antes daban miedo, ahora las ves tranquila en TikTok, ¿no? Choques y peleas y demás que quizá antes decías tú, como no sé, y otras cosas que no imaginabas que darían miedo, por ejemplo, un padre gritándole a un hijo, ¿no? Porque ha hecho algo mal, donde se ve efectivamente que hay una exacerbación de los sentidos, y ahí cierto grupo de la población dice, oye, qué miedo le va a pegar, cuando esto quizá, no digo que esté bien, en ciertas generaciones, en nuestras generaciones era algo normal, ya sabías que te llegaba la hostia, ¿no? Entonces, ¿tú cómo crees que ha evolucionado esta concepción del miedo? Sí, no, está interesante, está interesante. Quizá podríamos decir que hoy en día existen más los dos extremos, ¿no? Por un lado, una hipersensibilización, ¿no? Como te refieres ahora, y por otro lado, una insensibilización, ¿no? O sea, curiosamente se dan las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, no sé, has planteado muchas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la experiencia, ¿no? Y cómo tener los datos, algo que también estaba planteando Sergio, ¿no? Esto, claro, nosotros les pedimos que firmen un consentimiento informado, pero, porque bueno, hemos hecho una experiencia parecida, no exactamente sobre el miedo, pero más en general sobre las emociones en el TEC de Monterrey ya. Y, digamos, esa parte ética yo creo que se contrapone o se contrapesa, ¿no? Se balancea con el provecho que también tiene digamos, sujeto, ¿no? El propio voluntario. Es decir, a mí, por ejemplo, bueno, alguna gente que participó como voluntaria, tanto en la recogida de datos como los que nos ayudaron, en general todos estuvieron encantados, ¿no? De participar en la experiencia y nos daban las gracias, ¿no? Porque uno también se enfrenta a sus miedos, ¿no? Entonces, realmente no tenemos que pensar tanto en provocarles el miedo, en este caso, ¿no? O las emociones, sino que también ellos, pues que las provoquen, que se enfrenten a ellas, ¿no? O sea, también es un proceso de introspección, ¿no? De autoconocimiento, o sea, bueno, pues si tú quieres participar, pues también depende de ti lo que puedas generar en la experiencia, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí tiene un poco más de sentido, de orientación, también la experiencia, ¿no? Bueno, cómo tú lo asocias, cómo tú eres capaz de interaccionar en este espacio, cómo eres capaz de entender este recurso, este texto o este texto o esta imagen, y cómo reaccionas ante ella, ¿no? Pero también qué puedes darle a ella, ¿no? O sea, qué puedes tú generar y qué introspección puedes realizar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya ese problema ese que decía Sergio, ¿no? Entre, bueno, dónde termina lo objetivo y dónde empieza, pues, dónde intervenimos nosotros, ¿no? Que es un poco el problema de Schrödinger, ¿no? Bueno, estamos modificando la observación, ¿no? Pero es que en este caso es obvio que modificamos la observación porque lo que estamos midiendo es la subjetividad, ¿no? O sea, es un fenómeno que de por sí ya es subjetivo, ¿no? Entonces, bueno, por eso esa perspectiva de involucramiento, ¿no? De involucramiento de la reacción en la experiencia, ¿no? De que esté en un entorno inmersivo en el sentido, como os decía, de retroalimentación, ¿no? Gracias, Jorge, por tu pregunta. Le voy a hacer la palabra a alguien que nos está preguntando en Facebook. Está preguntando Jorge Luis Salazar Gasca, que creo que también es miembro del GIL, y pregunta, ¿se podría analizar otras emociones más complejas o tendrían que ser primarias como el asco o la alegría? Sí hay literatura acerca de otras emociones más complejas, ¿no? No lo tengo ahora aquí a mano exactamente, pero bueno, sí, estuvimos manejando un cubo donde se ubican las emociones en torno a tres valores,
que son la valencia, el estado de valencia, son valores que se miden neurocientíficamente, diríamos. Que es la valencia, es decir, si la experiencia es agradable o desagradable, ¿no? Y ahí puedes tener diferentes valores, ¿no? Como pues, desde -1 hasta 1, depende cómo puedas medirla. Si la experiencia digamos, te excita, ¿no? Es decir, con valores también desde, pues, o sea, no me excita la experiencia en el sentido de que me deja pasivo, ¿no? Me deprime. Por ejemplo, la tristeza es una emoción con un arousal negativo, ¿no? O no, o me excita, ¿no? Como la alegría o, bueno, incluso el miedo puede tener un arousal positivo, ¿no? Porque aunque no nos gusta, aunque es desagradable, en Valencia puede ser positivo en arousal, ¿no? Porque el miedo nos pone en alerta, ¿no? Y entonces necesitamos una activación, ¿verdad? Y otro es la dominancia, es decir, si somos capaces de tener control o no sobre esa emoción, ¿no? Es decir, si es algo que nos descontrola o es algo que podemos, sí, que podemos dominar, que nos sentimos en control con respecto a ello. Entonces, bueno, combinando esos valores, tenemos diferentes tipos de estados, ¿no? Como calma, relajación, ira, exaltación. Entonces sí que hay como un mapa de unas 15 emociones que están reportadas en la literatura, ¿no? Con variaciones según algunos autores, pero sí hay diversas, ¿no? Emociones. Entonces, bueno, lo que vamos a trabajar en este proyecto más en concreto es la intensidad, ¿no? La intensidad del miedo, entender que puede haber poco miedo, como medio miedo o miedo moderado, podríamos decir, y alto miedo, ¿no? O miedo intenso, podríamos decir, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso nos permitiría pues tener una, una aproximación así un poco general, ¿no? A cómo está la persona con respecto a sus constantes vitales, ¿no? Perfecto. Pues bueno, ya no está alzando nadie la mano y en Facebook parece que no va a haber más preguntas. Igual el tiempo está en su límite. Entonces, pues bueno, agradecemos a quienes nos ven desde Facebook y a quienes estén aquí en el Zoom. Nos vemos la próxima semana y por supuesto agradecemos al doctor Manuel por su plática. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.